Bueno, continuamos la conversación con Trino Márquez. Bueno, Trino, es a un planteamiento, ¿no? Es algo que se viene manejando de alguna forma a nivel de opinión pública. Hay quienes estiman que esto forma parte de una estrategia para tratar de reivindicar pues, la lucha contra la corrupción en pleno proceso, en marcha hacia pues, un evento electoral como son las elecciones parlamentarias. Mira, yo creo que forma parte porque en las encuestas, aunque el tema de la corrupción no aparece como el tema más importante de la agenda pública, está allí, pero en un está lugar allí. jerárquico. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Hay unos problemas que aparecen por encima, que es, por ejemplo, el que tiene que ver con la inseguridad personal, la delincuencia, la inflación y el desempleo, pero muy cerca viene el problema de la corrupción porque la gente siente que la bonanza petrolera de estos últimos 6 años, en los cuales el país ha recibido una verdadera montaña de dólares que bien invertidos hubieran servido para desarrollar al país, pues se han ido por los canales de la corrupción y hay gente que se ha enriquecido de manera súbita. Pero lo que el país le está pidiendo al presidente de la República y al Poder Judicial no son medidas espasmódicas, coyunturales como esta, que por supuesto en el caso de que se hayan cometido irregularidades hay que tomarlas. Lo que el país les está exigiendo al gobierno y al Poder Judicial es que presente una política para impedir la corrupción. Y eso pasa por muchos elementos que deberían contener al menos la despolitización del Poder Judicial, la despolitización de las medidas de corte judicial, la profesionalización de los jueces, la profesionalización de todo el aparato judicial y una política de transparencia abierta, que el país sepa que se retome la ley de licitaciones y se haga transparente. Este careo entre el gobernador... No hay tiempo de colocarlo, pero aquí lo tenemos en video. Bueno, pero mucha gente del país lo vio. Bueno, esto implica, esto es lo que revela... El gobernador Lara y el ministro de Obras Públicas. Así es, esto es lo que revela, es una forma de gobernar que ha fracasado. El presidente de la República no puede gobernar a través de a los presidentes. El Consejo de Ministros tiene que reunirse, los ministros tienen que relacionarse con los gobernadores. El proyecto, la ley orgánica de descentralización, establece un conjunto de mecanismos de concertación entre el gabinete ejecutivo y los gobernadores. El Consejo Federal de Gobierno, el artículo 185 de la Constitución, establece algunos mecanismos iniciales para que se eviten desencuentros como el que ayer pudo percibir el país. Entonces, pero no se puede gobernar si el presidente no se reúne con el Consejo de Ministros, si no oye las cuentas de los ministros, si los ministros no se reúnen con los gobernadores y si no hay una concertación que permita que el gobierno de Venezuela ejerza las funciones administrativas de control y seguimiento que tiene que ejecutar. Porque si no vemos espectáculos como el de ayer, y hay que decirle al presidente, el país no se gobierna de ese modo. Un gobierno serio tiene que ser un gobierno que concierte, se reúne, coordine y ejecute las medidas de acuerdo con la evaluación. Ahora, y ya para concluir, resumiendo el tema de la corrupción que tiene, pues de alguna forma en vilo la opinión pública, porque de verdad que surge cada escándalo día a día. Algunos piensan que hay un mecanismo también de querer el jefe del poder político evadirse, escaparse de alguna responsabilidad en estos casos. ¿Hay elementos para que eso sea cierto? Bueno, ¿hay elementos para pensar que el presidente aparentemente, no tiene responsabilidad en esto? Por lo menos aparentemente, en este caso del señor Ricardo Fernández Barrueco, pareciera que es así, porque el presidente de la República, en la coyuntura del paro nacional del año 2000-2003, inmediatamente después pronunció algunos elogios con relación al compromiso que habían adquirido algunos empresarios, entre ellos Ricardo Fernández. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la relación de cercanía y el apoyo presidencial sirvió que para tender una cortina de humo en torno a los negocios multimillonarios. Las cifras que han aparecido en la prensa son reveladoras. El señor Fernández aparentemente recibió unos 3.000 millones de dólares a lo largo de estos últimos años en préstamos para desarrollar empresas, no solamente en Venezuela, sino en Panamá, en Perú, en República Dominicana, en Miami. El conjunto de empresas es un verdadero emporio lo que el señor tenía. Entonces eso creció súbitamente
Lo hizo él solo. Lo hizo él solo, ¿Con lo qué hizo dinero? sin complicidad, lo hizo sin ramificaciones con el Ejecutivo Nacional. Pues resulta muy extraño donde en un país donde el gasto público representa la palanca fundamental que mueve los recursos del país, que una persona haya construido ese imperio económico como el que construyó sin los recursos, sin el apoyo del gobierno. Ahora, existe el Poder Judicial que va a ser existen los organismos, existe el Congreso, existe la Asamblea Nacional, que va a hacer la investigación de manera independiente y objetiva y le va a mostrar al país los datos, la ruta de lo que ocurrió allí. Esa es la obligación que tenemos los venezolanos, exigirle al gobierno que rinda cuentas claras sobre un problema que compromete el patrimonio de muchísimos venezolanos que de buena fe creyeron en esas empresas. Muy bien. Trino, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Vamos a hacer pues una pausa comercial y al retorno, bueno, vamos a introducirnos, ¿no?, en el tema internacional. En este caso conversaremos con Rocío San Miguel y Eustoquio Contreras. Resultados electorales de Honduras, fundamentalmente.